Hola a todos, con ustedes Paola Vargas, bienvenidos a su programa Tu Vocación, un regalo de Dios, el espacio donde hablamos de las profesiones y de la mano de un experto les contamos lo que más les interesa a quienes quieren encontrar su vocación. En esta oportunidad vamos a hablar con una experta, Claudia Suárez, es una psicóloga y una persona que con absoluta certeza nos va a apoyar muchísimo en este conocimiento de la psicología y nos va a contar un poquito más. Entonces, Clau, bienvenida, muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Pau, y ojalá pueda aportar en la claridad de las decisiones de muchos jóvenes con esta conversación. Súper bien, Clau. Entonces, la idea es arrancar por conocer un poco más acerca de esa profesional que eres hoy en día. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, en qué trabajas, cómo describirías un día normal de tu trabajo. Ok. Bueno, Pau, yo soy psicóloga. En la psicología hay como varias ramas donde uno puede trabajar, pero yo digamos que me dediqué a la rama clínica, que ese es el trabajo de uno a uno, o en parejas, o en familias, o en grupos que puedan tener alguna necesidad específica en el tema psicológico. Yo digamos que a lo largo de mi vida empecé a trabajar porque en la psicología, como me imagino en muchas otras profesiones, hay como diferentes formas de abordaje, pero yo me especialicé específicamente para trabajar trauma psicológico, es decir, el día a día mío está lleno de cosas feas, por llamarlo de alguna manera. Entonces yo soy una persona que me especialicé en trabajar abusos, negligencias, abusos sexuales, violencia doméstica, todo este tipo de cosas que se consideran en la psicología que pueden generar traumas psicológicos. Trabajo específicamente con adultos y con niños. Con adultos puede ser de forma virtual o presencial. No trabajo con parejas, no trabajo con grupos en general, sino en condiciones muy específicas, porque, por ejemplo, cuando veo niños, muchas veces me tengo que reunir con los papás, pero es más para temas de intervención, de devolución de la terapia que estoy haciendo, pero pues trabajo individualmente. Y un día a día mío está pues muy lleno de paciente a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, es decir, de terapia individual. Eso, digamos, es una de las grandes partes de mi profesión. Y hay una segunda parte que me llevó la vida, y es que yo soy mamá por adopción. Yo nunca pude quedar embarazada, y debido a eso y debido a que la historia me llevó a ser mamá de dos chiquitos por adopción, yo los adopté muy pequeños, pero ya tienen 12 y 13 años. También Grandotes. trabajo en ese sentido con el apoyo a familias o personas que quieran adoptar en Colombia o que hayan adoptado y necesiten orientación en todos los procesos de integración adoptiva. Entonces, digamos que yo tengo como esos dos grandes fuentes, el tema del trauma psicológico y el tema de la adopción. No, eso que nos estás contando me parece que es supremamente valioso. Vamos a seguir profundizando un poquito más. ¿Qué aspectos de tu trabajo tú disfrutas más? ¿Cuáles eventualmente disfrutas menos? Mira, definitivamente la adopción para mí es un disfrute, porque pues tengo toda la experiencia y es bien interesante porque yo soy psicóloga clínica, mamá por adopción, preparo familias por adopción y además estoy formada en trauma, porque el trauma y la adopción la verdad es que van muy de la mano, porque los niños que llegan por adopción tienen, si poco, el trauma de el no poder vivir con su familia biológica, ¿sí? Si más, pues abuso, negligencia, violencia y todo lo demás. Entonces, digamos que en ese sentido me siento muy capaz y agradezco mucho a Dios tener la oportunidad de devolver un poco la virtud que yo recibí al poder ser mamá por adopción. Entonces, digamos que en ese sentido es muy interesante como mi gestión en el día a día. ¿Sí? Súper importante. ¿Y cuáles son los mayores desafíos y que puedes encontrar en el ejercicio como tal de tu profesión? Pues mira, así como me preguntaste lo que más me gusta, no es lo que menos me gusta, pero digamos que es muy retador trabajar con trauma, ¿sí? Yo trabajo con Mm, niños del ICBF que están en preparación para adopción internacional y aunque tal vez de ellos también he recibido la mayor gratitud, también es el reto más grande o lo que menos me gusta, volviendo a tu pregunta anterior, de la gestión que yo hago, porque la verdad es que sí tengo que escuchar, reconstruir y reparar muchas historias llenas de violencia,
contra niños, que es como creo yo, pues una de las peores situaciones que puede suceder en la vida. Entonces, lo que Sí. más me gusta es la adopción con todo lo que tiene de bueno. Lo que menos me gusta, si se puede decir así, es todo lo que tiene que ver con las historias de sobre todo los niños con los que atiendo, pero también, digamos que yo soy una persona que por el ejercicio profesional que elegí, tengo que estar como muy concentrada, no en lo que pasó, sino en lo que puedo lograr, Ujú. reparar, acompañando, con la resiliencia, con la integración de esas historias de vida. ¿Mm? Sí, sí, muy bien. Y para precisamente como en el afrontar esos retos, ¿qué habilidades consideras que son más importantes para tener éxito en este campo? Bueno, mira, yo creo que todo psicólogo clínico, perdón, tiene que tener unas cosas básicas. La primera, pues la habilidad de escucha, porque Ujú. la verdad es que nosotros tenemos que no solo oír, sino escuchar a profundidad. ¿M? Tenemos que tener mucha resiliencia porque hay que encontrar hasta de los peores historias, de los peores momentos, pues definitivamente situaciones que permitan agarrar a la persona psicológicamente y sacarla de ese dolor, de esa tristeza, de la humillación, del peor momento de la vida de las personas. Yo creo que tenemos que ser positivos. Yo soy una persona positiva, siendo Ujú. muy realista. Yo no soy una psicóloga típica rosa y suave, no. Yo soy una psicóloga Ujú. exigente, una psicóloga capaz de decir la verdad, pero hay que ser positivo. Definitivamente tenemos que tener mucha apertura mental. En la posición de un psicólogo no se puede juzgar porque todas las historias tienen no una ni dos, sino muchas veces tres y cuatro versiones. Y el no juzgar, que es un reto importante a nivel emocional, es lo que hace que podamos encontrar las herramientas para sacar un paciente adelante. Tenemos que tener un respeto muy profundo por la historia del otro, estemos o no de acuerdo. También ese respeto a veces incluye poner límites y no tratar a algunos pacientes. Por ejemplo, yo te lo Ujú. cuento, yo soy una terapeuta que trabaja historias de abuso, pero no me gusta trabajar abusadores. Y ellos también necesitan ayuda, lo reconozco realmente, ¿sí? Yo soy una psicóloga que, por ejemplo, no ve adolescentes. Y Ujú. te confieso por qué. Porque los adolescentes que yo veo son institucionalizados, hijos del ICBF, cuyo problema es que los violaron, que los abandonaron, que los maltrataron. Y el adolescente, pues, que puede ser un adolescente promedio, cuyo problema es que no le dan el iPhone, que no lo salen, que le hacen acostarse temprano, que eso a mí no me convoca por el tipo de problemas que yo veo, Claro. pero con humildad reconozco que no es que los chinos estén mal ni estén mamando gallo, ellos claro que necesitan ayuda, pero pues no soy yo quien puede conectarse con eso. Y una última habilidad, yo sí creo que uno tiene que ser muy enfocado al autocuidado, Sí. porque todos los días y permanentemente, puede hacer una cosa fea, pero soy el inodoro de mis pacientes. Para Ujú. eso estamos un poco, ¿no? Entonces, también hay que tener unas rutinas de autocuidado, de ejercicio, de tener terapeuta en el momento en que nosotros también nos sentimos agobiados, de hacer cualquier práctica física. Bueno, puede haber de todo un poco, pero prácticas de autocuidado creo que es importante tener. Sí. Bueno, ahora que estás mencionando ese punto específico, lo voy a conectar con estos valores que guían tu trabajo. Nos has hablado del respeto, del autocuidado. ¿Qué otros valores te guían? Mira, yo creo que definitivamente nosotros como psicólogos tenemos que caminar sobre la verdad con la empatía, porque la verdad sin cuidado por el otro no es sino violencia. Entonces Ujú. tenemos que tener empatía, tenemos que tener una aceptación incondicional por la historia del otro y un respeto por la historia del otro. Hay que tener un respeto por la diferencia. A veces nos encontramos con personas muy diferentes a nosotros, no solamente en raza, en creencias, en religión, y Ujú. tenemos que tener la capacidad profesional de poner nuestros parámetros un poco a un lado, siempre y cuando mantengamos cosas, por eso es que no trabajo con abusadores, mantengamos las cosas donde me puedo en humildad mantener profesional. ¿M? Ujú. Tenemos que tener el valor de la confidencialidad, de la paciencia, porque a veces no es fácil. Tenemos que ser flexibles y tenemos que claramente tener la disposición para estar formándonos constantemente, porque el mundo cambia mucho. Hace 10 años, no sé, la gente sufría
cuando los papás se separaban. Hoy en Sí. día lo que tenemos son intentos de suicidio, Ujú. cutting, que son cuando los chinos se cortan, eso hace 15 años no existía mucho. El matoneo es una cosa bastante nueva en la escuela, o sea, nos tenemos que estar formando constantemente. Uniendo también nuevamente esto, ¿cómo se le puede servir a Dios a través de tu profesión? Como tú sabes, estamos en una emisora católica Sí, y parte de lo que nosotros concebimos es que en este mundo pues estamos para servir a Dios, pero pues obviamente se le sirve a Dios a través de servir al mundo también un poco. ¿Cómo podrías tú contarnos cómo a través de ser psicóloga le puede servir a Dios? mira, yo creo que es una línea tan gruesa y ancha como ligera y liviana. Yo soy una persona creyente, te lo cuento, y yo sí ofrezco muchas de mis actuaciones a Dios. De hecho, le pido mucha claridad mental y emocional para poder conectar con respeto con mis pacientes y lograr lo que sea lo mejor para ellos. ¿Sí? Ujú. Sin embargo, también te confieso que he tenido la oportunidad de trabajar con judíos, he tenido Sí. la oportunidad de trabajar con musulmanes y he tenido la oportunidad de trabajar con ateos. Hay varias cosas que te menciono. La primera es que definitivamente cuando las personas tienen una creencia en un ser superior, nos facilitan la vida. Ujú. Es mucho más difícil cuando las personas dicen no creer en nada porque el sentido de la trascendencia queda un poco embolatada y en los peores momentos de la vida les es más difícil aferrarse a la vida o a los valores simplemente para continuar. ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo es que yo he descubierto que al final, a través de las religiones o las creencias, hay verdades que sí son como, como paralelas a todas las personas. Me Ujú. refiero al cuidado del otro, el respeto por sí mismo, el respeto por la vida, el respeto por la familia, la limpieza, la honorabilidad, ese tipo de cosas que a pesar de que nosotros los vemos como un poco valores cristianos, me Ujú. atrevo a decir que se encuentran en todas las religiones y eso nos facilitan un poco la vida. Pero realmente yo sí creo que los valores de los católicos o de los cristianos sí nos permiten llevar a las personas a trascender, a mejorar, a Sí. aceptar y perdonar, o también a cerrar y alejar. Yo no soy tan rosa de decir todo se perdona. No, te Ujú. confieso que yo tengo Sí. historias de personas en donde es imposible el perdón, pero la integración de las vivencias hace que por lo menos no duela y que puedan seguir teniendo una vida digna y próspera. Pero digamos que ahí es un terreno bien complejo en la una profesión como la mía. Sí, de acuerdo. Gracias por compartirnos. Entonces, yo creo que eso es una de las cosas más sensibles que hay, digamos, en este tipo de espacios, sobre todo porque desde el punto de vista católico, en algunos casos, de repente las prácticas de la psicología como tal no son tan bien vistas precisamente por esa apertura mental que de alguna manera se tiene desde la psicología. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que es cierto, Pau. Yo creo que si a mí me llega, voy a decir cualquier cosa que pueda ser un poco contradictoria. Si a mí me llega una mujer que está absolutamente dolida porque acaba de practicarse un aborto, al menos yo como profesional soy capaz de mantener a la raya mis creencias con respecto a si está bien, si está mal, si se va a ir al infierno, si no se va a ir al infierno, Ujú. para ayudarla a ella en su esencia. Estoy segura porque conozco profesionales que derivan esa paciente con respecto a personas que no les genere pues un issue, porque de pronto puede ser una persona muy creyente que considera simplemente que eso es pecado. Mm, yo creo que yo lo puedo hacer porque me parece que es del mismo nivel. Yo estoy mirando a la persona y su sufrimiento. No estoy Sí. juzgando su creencia y su hacer. Puede ser un poco, digamos, poco convencional lo que estoy diciendo, pero si no fuera así, me atrevo a decir que habría muchos casos de personas a las que gracias a Dios he logrado ayudar y no Ujú. podría haber ayudado. Así de sencillo. Porque en ese, como en esa bolsa, perdón, de decirlo de alguna manera, Ujú. del aborto puede entrar la infidelidad,
la homosexualidad y Ujú. muchas cosas en donde las personas sufren o bien por el hecho como tal, o bien por otras situaciones, pero en su historia de vida uno conoce que todos nos equivocamos. Entonces mi mirada es un poquito más reconciliadora, mi mirada es, yo no juzgo, eso está en manos de un ser superior y yo estoy aquí para ayudar en lo que en mi cuarto de hora, que pueden ser un par de sesiones Ujú. o un año acompañando a una persona para que tenga una mejor vida, esa persona, su familia, sus hijos y todo lo que como sistema humano podamos como irradiar. Muy bien. Bueno, Clau, hablemos un poquito de historia. ¿Qué nos Ujú. puedes contar acerca de la elección de tu camino? ¿En qué eras buena? ¿Qué inquietudes tenías? ¿Expectativas? No sé, preocupaciones incluso. ¿Qué pasaba por tu mente cuando decidiste ser psicólogo? Bueno, Pau, la verdad es que yo decidí ser psicóloga muy chiquita. Yo creo que yo pensé en algún momento en ser médico, pero no tengo tan buena memoria y me parece que los Mm. médicos tienen que tener muy buena memoria, así que lo dejé como rapidito. Realmente yo decidí ser psicóloga, yo creo que por ahí en séptimo o octavo grado del bachillerato. Ujú. Siempre me gustó, empecé a leer de Freud en esa época. Yo soy psicóloga javeriana, entonces hice el pregrado en la Javeriana. Ujú. En la Javeriana, yo no sé cómo sea ahora, pero hasta donde tengo entendido, todavía los psicólogos tenemos como cuatro grandes campos de acción. De ahí podemos sacar algunas otras cosas, pero los psicólogos somos o clínicos, Ujú. u organizacionales, o sociales, o trabajamos en medio educativo. Esas es como nuestras grandes áreas. Ujú. La verdad es que yo trabajé en organizacional muchos años. Creo que ahí fue donde te conocí. Sí. Ujú. Mm, y fue una elección más práctica de mi vida. Los psicólogos organizacionales me atrevo a decir que pueden ser de los que más ganan económicamente hablando, de los que más tienen una proyección profesional, por lo menos desde el punto de vista tradicional. Pero la vida me llevó a que a través de no poder tener hijos y el camino de la adopción, yo retomara nuevamente el camino clínico Ujú. y siento que no fue una equivocación. Yo creo que la organizacional a mí me ayudó en muchas cosas, a crear un capital, a conocer personas maravillosas, a Ujú. gestionarme en habilidades donde también era buena, sinceramente te lo digo. Pero Sí. cuando volví a la clínica, creo que fue como ese momento de satisfacción personal y yo esto no lo cambio por nada, por muchas razones. Ujú. Me permite ayudar a las personas en donde yo siento que soy buena. Yo soy una persona que soy capaz de decir lo que nadie quiere oír, Sí. que soy capaz de mencionar aquellas cosas difíciles y eso muchas personas lo necesitan, como te dije anteriormente, con suficientemente respeto y empatía, pero yo soy una persona llamada a hablar de lo difícil, por eso tal Sí. vez tengo el cuero, digo yo, para tratar abuso sexual y violencias y demás, que es, no todo el mundo se le mide al tema, sobre todo cuando son niños. Pero luego cuando ya me vi en el camino de la psicología clínica y en lo que tiene que ver con la adopción, creo que yo me siento absolutamente realizada, no solamente como persona, sino también como profesional. Ujú. Y me permite además también otras ventajas, ayudar a personas que lo necesitan. Yo tengo un par de cupos, buenos, un número importante de cupos Ujú. pro bono a personas que siendo muy necesitadas yo no les cobro. También tengo unas tarifas gigantes, yo te voy a decir que no para personas, por ejemplo, Claro. colombianos que viven fuera del país y que es un gana-gana, porque si yo cobro a una persona en Europa en pesos, a ella le parece que yo le cobro muy barato y a mí me parece que le cobro muy bien, entonces es un gana-gana y me ayuda a compensar los otros pacientes, me Muy bien. permite también el manejo de mi tiempo, pero la psicología de clínica también es una cosa bien interesante. Muy bien. ¿Y qué otros trabajos hacen las personas que estudiaron la misma profesión que tú? Uno se imagina que todos los psicólogos hacen consultas. No, realmente mira que lo que te mencionaba, la organizacional es el desempeño más desde tradicionalmente lo que llaman recursos humanos en las organizaciones. Ujú. Entonces allí los psicólogos pueden hacer desde selección de personal, pasando por capacitación, proyección de carrera, eh, pues todas las cosas que tengan que ver con la organización como tal, Ujú. manejando pues todos los temas que tienen que ver hasta de salud ocupacional y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con una organización formal. ¿Listo? Las Sí. gerencias de recursos humanos tienen muchos bemoles que tienen que ver con el trabajo de las personas en las organizaciones. En lo social, trabajan normalmente con comunidades, pueden trabajar con comunidades muy, digamos, características como indígenas o como
personas de bajos recursos, pero en realidad, por ejemplo, para hacerte una idea muy amplia, las petroleras tienen psicólogos que trabajan en todo lo que tiene que ver con intervención de comunidades. Otra vez, también hay que reconocerlo, también lo hacen los trabajadores sociales, Ujú. en todo lo que tiene que ver con intervención de comunidades que se ven un poco afectadas, pero que pueden ser bien favorecidas en el trabajo de los campos petroleros o en la explotación de carbón, de minas, de ese tipo de cosas. Entonces, a nivel social también hay una intervención que es interesante. Y a Ujú. nivel educativo, pues digamos que el típico es el psicólogo del colegio que todos conocemos, pero la verdad es que es una gestión bien interesante porque ellos tienen una responsabilidad no solamente con el niño, sino también con la comunidad, es decir, en la interacción que tiene que ver el niño con el profesorado y con la familia. Y aunque normalmente el psicólogo educativo no hace intervención clínica, sino que la debe derivar, también es otro tipo de psicología que es muy interesante y que aporta mucho en la vida de las personas en la escuela en ese caso. Muy bien. ¿Y qué requisitos académicos o habilidades previas necesitaste para poder empezar? ¿O necesitaría una persona para poder, como decir, así, psicóloga? Yo creo que es como en todas las carreras, o sea, cabe mucho allí, porque lo que yo te digo, cualquier persona pues se puede presentar a trabajar, a empezar con psicología. Si tú tienes unas habilidades clínicas como de las que hemos hablado, capacidad de escucha, positivismo, resiliencia, apertura mental, respeto, autocuidado, podrías trabajar en clínica. Si sientes, porque hay gente que me dice, yo con esas historias que usted cuenta todos los días, no podría trabajar porque llegaría a mi casa llorando todas las noches, Ujú. pues seguramente vas a poder trabajar en una organización donde lo que necesitas es una estructura mucho más de guiado al reto, al logro, a Sí, capacitar gente, a generar una cultura organizacional, a capacitar o encontrar cuál es el hito que cada sujeto necesita para cumplir con éxito las habilidades de su cargo, ese tipo de cosas. sí. Pero pues depende mucho del tipo de persona que seas, hacia dónde te vas a mover. Yo creo que los psicólogos somos de todas maneras gente interesada por el otro, porque Sí, mira que en cualquier tipo de la forma en que nos gestionemos estamos trabajando con otras personas. sí. Es un poco diferente realmente cuando tú, no sé, trabajas como ingeniero echando código. Pues ahí Ajá. no tienes ni que ser social, ni que hablar con nadie, ni que preocuparte por el otro. Y eso no es que esté mal, simplemente son unas capacidades o habilidades de personalidad diferentes que te llevan a otro ejercicio profesional. Pero yo creo que lo que sí es importante es definitivamente el trabajo hacia los otros, hacia las personas. Bien. Y como sabemos que estamos en este momento en un mundo en constante cambio, ¿cómo Ujú. podemos decir que ha mutado este campo, la psicología, desde que empezaste hasta hoy? Yo creo que mucho, Pau, realmente, digamos que uno puede decir mucho y poco, Ujú. porque realmente la psicología siempre ha sido una necesidad del ser humano. Yo creo que la demanda va cambiando, ¿sí? Ujú. Lo que te decía un poco al principio, hoy en día nosotros casi que nos empezamos a atacar problemas de moda. Sí. Entonces, antes uno no veía mucho lo que se llama el matoneo escolar, hoy en día es el pan de cada día para los psicólogos escolares, Ujú. ¿sí? Antes no existía lo que era un plan de carrera en las organizaciones, hoy en día es lo más importante de una organización. Casi que cuando tú contratas, no sé, el operario 25, esa persona, si es buena, casi que podría saber que a lo largo de 5 años puede ser el jefe de operaciones de la planta donde está trabajando, Ujú. ¿sí? En el caso mío, específicamente, donde te puedo hablar obviamente con más detalle, yo creo que la pandemia es un antes y un después para nosotros en el ejercicio profesional. Creo que la pandemia despertó muchos dolores del ser humano que hoy en día estamos gestionando, como depresiones, como ideaciones suicidas, Ujú. como los rompimientos de todos los matrimonios que vimos en esa época. Entonces sí ha cambiado mucho porque el ser humano va evolucionando y nosotros como psicólogos tenemos que ir evolucionando también en la prestación de los servicios que damos a la comunidad o a las personas que atendemos. Sí. ¿Y crees que la inteligencia artificial, por ejemplo, que eso es un tema que está pues muy actual, podría afectar a la psicología como profesión? Sí, claro que sí. Yo creo que al final nos va a afectar absolutamente a todos.
Ujú, pero eso es absolutamente innegable. Lo que pasa es que no creo, o por lo menos creo que reemplazar el trabajo, al menos el trabajo clínico de los psicólogos, no me parece tan sencillo, o por lo menos la inteligencia artificial puede quedarse corta en ese sentido aún, no sé a dónde vamos a llegar. Pero esto es ujú, de la misma categoría a cuando a mí me preguntan, ¿por qué hacer terapia si estoy deprimido, si yo puedo ir al psiquiatra y tomar antidepresivos? ujú, ¿Sí? La verdad es que mi respuesta siempre es porque el medicamento ansialítico o antidepresivo trabaja el síntoma, no necesariamente el problema. sí, Detrás de la ansiedad, la depresión, un problema de salud mental, un intento de suicidio, hay mucho más que lo que se puede tratar a través de medicación ujú, psiquiátrica. Creo que es como de ese mismo estilo lo que puede pasar con la inteligencia artificial. Pero definitivamente tenemos que estar abiertos a ver hacia dónde nos movemos, definitivo, porque nos va a poner retos importantes donde yo creo que no hay que pelear con eso. Hay que entender ujú. qué significa eso y volverlo de nuestro lado. Muy bien. Y desde tu profesión, ¿cómo se pueden ver otras carreras profesionales con las que interactúas eventualmente? Definitivamente la psiquiatría es una profesión, ellos son médicos, por lo menos en Colombia para ser psiquiatra hay que ser médico, es una especialización. Nos vemos mucho la cara y creo que nos puede ir tan bien como tan mal, porque yo trabajo con varios psiquiatras de la mano para atender a mis pacientes y Ujú, hemos logrado hacer un trabajo interdisciplinario maravilloso. Creo que es como con los que más nos vemos. De ahí en adelante, pues hay terapeutas con los que interactuamos que tiene que ver mucho, por ejemplo, si yo estoy viendo una persona y la derivo porque, aunque yo lo vea individualmente, necesito que hagan terapia de pareja, entonces también con otros psicólogos, pero definitivamente tal vez con los que yo más interactivo son con terapeutas. Me refiero a, como yo trabajo con niños, ujú, con los terapeutas ocupacionales, con los fonoaudiólogos, con los terapeutas del lenguaje, con los terapeutas con los fonos, bueno, con todo lo que tiene que ver con terapias. En los niños yo interactúo mucho y creo que nos va muy bien trabajando en ya. súper bien. ¿Alguna de esas profesiones, tú crees eh, que incluso en el mercado o el mundo en general puede llegar a necesitar algo más de ellas? Yo creo que el mundo nos está llevando a un trabajo mucho más interdisciplinario. Ujú, Si yo me dedico, por ejemplo, a trabajar con una niña que fue abusada sexualmente y no tengo en cuenta que esa niña debe trabajar el abuso, pero que ese abuso pudo tener implicaciones escolares, porque la niña llegaba al colegio con todo el trauma y no podía concentrarse y por lo tanto por eso no podía aprender a escribir, aprender a hablar o era insoportable manejando su cuerpo y no tengo la humildad de decir, este niño también puede necesitar terapia ocupacional, terapia del lenguaje y, no sé, con audiología, pues no estoy ujú. haciéndole el bien a paciente. Yo creo que una mirada interdisciplinaria siempre nos va a beneficiar a todos y sobre todo al paciente. Muy bien. Hace un rato nos contaste que te ves haciendo esto el resto de tu vida, que eso es algo maravilloso. Pero ¿alguna vez te has sentido desconectada de tu profesión? ¿Has cambiado de carrera? No he cambiado de carrera como tal. Yo creo que yo me sentí muy desconectada de mi profesión cuando te digo en esa época que trabajé en organizacional. Ujú, Porque llegó un momento en que yo dije, yo no quiero hacer esto. O sea, a mí el plan de carrera de la gente o seleccionar gente o hacer el plan de compensación salarial, a mí me parece maravilloso y alguien lo tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que eso ujú. no sea ni importante ni nada, pero yo no me veía más en ese ejercicio. Y esa fue la razón por la cual di el cambio a lo que estoy haciendo ahora, que no fue fácil, pero Ujú. afortunadamente lo logré. Sí, qué alegría. Mm, Bueno, ¿y tu profesión te permite, como la ejecutas hoy en día, tener un buen equilibrio entre tu vida personal, profesional, espiritual? sí. Mira, Pao, yo te soy sincera, yo, Ujú. primero que ya estoy más cucha, claramente no soy una niña recién graduada, ni mucho menos, yo tengo 30 años de ejercicio profesional,
pero digamos que esos 30 años me han permitido lograr ese equilibrio. Yo creo que eso es una cosa por la que uno tiene que trabajar. Y lo veo en mis pacientes. Yo tengo pacientes de 25 y 26 años cuya meta principal es poderse pensionar a los 30. Y Ujú. no estoy segura que lo puedan hacer, porque no le cuesta un poco más el tema. Yo creo que más bien es interesante hacer lo que te gusta para que no pese tanto como si fuera un trabajo hora nalga, como lo tienen que hacer. Pero eso Sí. requiere trabajo. Hoy en día sí, hoy en día yo puedo irme de vacaciones, puedo manejar mi tiempo, puedo aceptar los pacientes que me pueden pagar, pero Ujú. también puedo darme el lujo de no cobrar lo que normalmente podría cobrar a la persona que lo necesita, o puedo no cobrar al niño que no tiene quien le patrocine. Esos son lujos muy importantes y también tengo tiempo libre para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis creencias y para lo que es importante para mí. Muy bien, perfecto. Bueno, y vamos a buscar algunos consejos prácticos para nuestra audiencia. De repente, ¿qué redes, asociaciones, universidades recomendarías para que los jóvenes que nos están escuchando exploren un poco más para que puedan entender si de pronto la psicología es algo para ellos? Bueno, mira, yo creo que las universidades en Colombia son muy buenas y en psicología lo son realmente. Hay muchas universidades que ofrecen la carrera, pero también que tienen como muchas asociaciones y demás. A mí no me ha ido bien y no me da pena decirlo con la Asociación de Psicólogos, porque me Ujú. parece que es una cosa un poquito como un saludo a la bandera. Ujú. No me parece que hagan un ejercicio profesional interesante, aunque tengo que reconocer que la última ley de salud mental estuvo bastante empujada y patrocinada por ellos y creo que es interesante. Ujú. Ya cuando uno termina la carrera, ahí sí creo que hay muchas más cosas especializadas. Yo pertenezco a varios grupos donde estamos los profesionales capacitados y especializados en temas de trauma, por ejemplo, más de lo Ujú. que yo puedo hablar, pero también pertenezco a grupos de profesionales, pero también personales de temas de adopción. Oye, es impresionante, Pau. Mira, hace poco tengo una paciente que está en un dilema grande porque su hija se está declarando homosexual, Ujú. cosa que no es de mi día a día, pero solo con mandar un par de chats, de abrir un Google, de preguntar a un chat de GPT o cualquiera de estos, Ujú. uno encuentra asociaciones para lo que es. La verdad es que hoy en día es muy fácil y uno encuentra asociaciones serias, también hay mucha basura, eso sí, hay que tener cuidado porque también hay mucha basura que uno encuentra por internet y de eso, creo que en eso hay que ser un poquito cuidadoso, pero hoy en día uno encuentra lo que uno quiera, tanto de educación formal como no formal, como de asociaciones, como de grupos, como pagando sin pagar. Hay muchas cosas en eso. Yo creo que no hay ningún tema en donde uno se vaya. Muy bien, perfecto. ¿Algún consejo adicional o algo que yo no te haya preguntado y que quieras contarle a los jóvenes? De la psicología específicamente, Ujú. mira, yo me voy a atrever a decir algo y es, y lo digo porque he escuchado a mamá de pacientes que me dicen, no, Claudia, es que como este chico mío, hijo mío, sobrino mío, lo que sea, Ujú. tuvo terapias, entonces ahora se enamoró de la psicología y quiere ser psicóloga y a mí me da miedo porque se mueren de hambre. No, Sí. no, los psicólogos no nos tenemos por qué morir de hambre. Yo creo que como todas las profesiones hay un camino que recorrer y el camino cuesta. Y yo creo que en cualquier carrera hay que recorrer ese camino. Uno de los grandes problemas que vemos los psicólogos de las redes sociales es esta pretensión de la inmediatez. Ujú. Todo lo queremos ya, todo lo queremos rápido y todo lo queremos fácil. Y la Sí. vida no es tan sencilla. Para los jóvenes que están eligiendo su profesión, yo creo que hay que hacer un proceso bien hecho de a qué estoy dispuesto y saber que algo me va a costar. Y normalmente entre más me cuesta, más beneficios, tanto económicos como personales, sociales, reconocimiento, puedo lograr. Entonces, yo creo que eso es una decisión, decidir qué voy a hacer en mi vida es una decisión importante, pero también me atrevo a decir que uno puede estudiar, hoy en día voy a decir cualquier cosa, psicología y terminar trabajando en proyectos de, no sé, de ingeniería en el sentido en que tuve la oportunidad de trabajar comunidades que querían hacer agua y entonces terminé siendo un poquito más, y está bien. Ujú. Yo creo que desde que no le hagas daño a otro, todo lo que estudies te va a aportar en la vida, que es lo que a mí me pasó cuando fui
muchos años psicóloga organizacional y luego me pasé muchos años, ya hace mucho tiempo, a la clínica. Muy bien, Clau. Bueno, pues hemos escuchado a una profesional sensible, amorosa, muy clara en su expresión y con unas orientaciones que nos ha compartido muy amorosamente desde su experiencia para que algunos de nuestros oyentes puedan encontrar su camino para aportarle al mundo en el área de la psicología y darle la gloria a Dios. Y bueno, pues muchísimas gracias, Clau, por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. Súper bienvenida cada vez que quieras. Ay, bueno, Pau, muchísimas gracias. Espero que les sirva muchísimo, ¿viste? Y si ves que este episodio le puede servir a alguien, compárteselo. Te invitamos también a que explores las entrevistas que hemos realizado a otros profesionales y las siguientes que estaremos publicando. Además, si quisieras escuchar sobre alguna otra profesión o conoces a alguien a quien te gustaría que entrevistemos o nos quieres sugerir más preguntas para hacer a nuestros invitados, déjalo en los comentarios y te leemos. Que Dios bendiga tu camino.